Muy bien, amigos de Más Educación. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor Wilber Meléndez Suárez, egresado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tiene un máster y un doctorado en España. Tiene mucha experiencia en educación, está viajando constantemente por el Perú. Así que está aquí para hablar con nosotros de dos temas trascendentes: la gestión escolar y el clima institucional. Wilber, tus saludos para Más Educación. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para ti, felicitarte por la iniciativa y también a todos tus oyentes. Muy bien, amigos de las redes, también saludar a David Rodríguez, que es parte del equipo. Hay un tema que me parece crucial que hay que ir abordando. Nosotros sabemos que genéticamente el tema de la violencia está inserto en el ser humano. La madre, cuando ve que el hijo es rebelde, ¿qué encuentra en su cercanía? Está a su mano. Por eso la bofetada, el jalón de oreja, o el palmazo, o tirar con algo a la hija. Cuando se registran las incidencias en las instituciones educativas, es impresionante. Este tema de la violencia, muchos críticos han dicho que es cuasi estructural. Quisiera que nos cuentes la historia de Eduardo Galeano respecto a este punto para ir entendiendo e ir ubicándonos en qué medida realmente podríamos trabajar desde las familias y también desde la escuela para mejorar este asunto de la convivencia escolar en las aulas y en las escuelas. A ver, me hace recordar, Eduardo Galeano en un texto que él escribe que se llama El Descubrimiento, en realidad, ¿no? Se llama El Descubrimiento. Él narra un texto donde dice algo así como que una de las cosas que le llamaba la atención a los españoles en la época colonial o en la conquista es que, dice, miraban a los niños jugaban libremente. Y entonces entre ellos se preguntaban, ¿no? O sea, acá estos salvajes dejan a los niños libremente que jueguen. Y entre ellos buscaban una explicación de por qué son así. Y los españoles se respondían algo así como diciendo: lo que pasa es que estos salvajes no saben lo que es la disciplina, ¿no? Entonces, esa es una evidencia de que históricamente el uso de la violencia nosotros lo hemos aprendido, ¿no? O sea, por lo menos en nuestra cultura ancestral, de acuerdo a estas evidencias, es de que no se hacía uso de la violencia en la crianza de los niños, ¿no? Pero lo aprendimos y ahora estamos en un proceso donde eso se tiene que desaprender. O sea, no hay forma de que... Ya está demostrado científicamente que el uso de la violencia no ayuda en la mejora de los aprendizajes. O sea, eso, un niño que es violentado permanentemente o con cierta periodicidad, tiene limitaciones para relacionarse, tiene limitaciones para levantar la mano y hacer una pregunta. Luego tiene limitaciones en su vida personal. O sea, el uso de la violencia limita a una persona. Entonces es uno de los grandes problemas que tienen que ser erradicados en la sociedad en general, ¿no? Y parte de eso es en las instituciones educativas. Y allí tenemos que estar comprometidos todos los maestros, todos los directores de las instituciones educativas. Creo que sí hay un problema de por medio. Porque algo así como que todos hemos estado acostumbrados a hacer uso de la violencia para disciplinar a los estudiantes. Muy bien, ahora la norma dice no se puede hacer uso de la violencia. Muy bien, ¿qué hacemos? Y entonces no hay herramientas metodológicas, ¿no?, para sustituir eso que hacíamos todos los días, ¿no? Ahora no sabes cómo hacer, pues a ver, ¿cómo hacemos esta nueva forma, ¿no? Porque ahora tendríamos que, mira, ve, una disciplina positiva, una forma de relacionarnos de forma más positiva. ¿Cómo se hace eso? Ya, el maestro, algo así como que siente un vacío, ¿no? Entonces se necesita desarrollar, y rápidamente lo tiene que hacer en este caso el Ministerio de Educación, desarrollar estrategias, metodologías, informar a los maestros ya, ¿cómo tendríamos que trabajar eso? A ver,
cómo es relacionarse positivamente con el compañero, cómo es trabajar con los estudiantes de forma respetuosa, ¿no? Cómo los maestros se dan cuenta de que están haciendo uso de la violencia en la forma como se relacionan. Dice, ya, cállate, oye, te he dicho que te sientes. ¿Es o no es hacer uso de la violencia? Entonces, nosotros los maestros nos hemos acostumbrado a una forma de disciplinar a los estudiantes donde hacemos mucho uso de la violencia. Y entonces tenemos que primero darnos cuenta, o sea, identificar cuáles son esas situaciones de la violencia en la cual nosotros mismos participamos. Y allí hay un vacío, ¿no? O sea, yo creo que metodológicamente tendría que el ministerio también ayudar con, no sé, guías, manuales, para que los maestros primero se den cuenta cuándo estás haciendo uso de la violencia. Segundo, cómo tienes que trabajar este relacionamiento positivo entre los estudiantes. Hay una serie de tips que venimos trabajando, Wilber, con nuestros padres de familia y con nuestros estudiantes. Por ejemplo, un tip para poder controlar a nuestros estudiantes que son hiperactivos es: mírame a los ojos, dime la verdad. Mírame a los ojos, dime la verdad. El control es sumamente impresionante. Quisiera también que nos hagas un resumen de algunos tips que tú conoces para un buen control, sobre todo de estas conductas irreverentes que se pueden dar en un aula. A ver, yo creo que una de las primeras cosas que como maestros tenemos que trabajar en las instituciones educativas es acordar. O sea, cuando, por ejemplo, en nuestros hogares, ¿no? El padre de familia, la madre de familia, con sus hijos, tiene que establecer ciertas normas. Si no establece ciertas normas, algo así como que todo no se puede ordenar. Entonces, es necesario acordar las normas. En un hogar, el padre, la madre con sus hijos acuerdan. Y entonces todos estamos de acuerdo, ya. Eso se tiene que ejecutar. Lo mismo sucede en el caso de la institución educativa. En la institución educativa, el primer gran paso que tenemos que hacer es acordar normas de convivencia. No es que el director haga las normas y le diga, esto es lo que tú tienes que cumplir. Eso es autocracia, eso es dictadura, ¿no? Eso es autoritarismo. Lo que se tiene que hacer es buscar que tanto maestros, padres de familia y estudiantes acuerden normas de convivencia mínimas en la institución educativa. Y a partir de ese mínimo de acuerdo, entonces, digamos, cuando sucede algún problema en el aula o en la escuela en general, entonces es recordar lo que acordamos. Y a partir de eso, entonces, reflexionar con el estudiante. Y tenemos que, por lo tanto, a partir de eso, hacer que el estudiante pueda sentir que él es responsable de haber, o sea, su actuación equivocada, finalmente ha tenido que afectar a alguien. Y él tiene que aprender a darse cuenta por qué actuó de esa manera, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer como maestros es ayudar al estudiante a que se dé cuenta por qué actúa como actúa. Y eso es parte de trabajar de forma reflexiva con el estudiante. Pero es, digamos, el insumo más importante para poder reflexionar con el estudiante es esos acuerdos de convivencia. En muchos casos, esos acuerdos de convivencia terminan siendo algo así como que, porque sí está establecido como una norma trabajar las normas. Pero ¿qué sucede? Se acuerdan las normas o el director pone las normas y las pone en un papelógrafo que queda allí colgado en la pared del aula, y nunca luego se remiten a esos acuerdos. Entonces, lo que se tiene que hacer es que esos acuerdos permanentemente están revisándose, están reflexionándose, se toma como referente para poder hacer que los estudiantes, digamos, hagan que su forma se autodisciplinen. Entonces, y la herramienta más importante que tenemos es la reflexión con los estudiantes. Hemos visto varios casos donde los profesores han tenido que recurrir a la violencia, la tolerancia ya no era posible, y entonces nos gustaría que nos ilustres con un ejemplo
¿no? A propósito de estos acuerdos de convivencia que se deben dar en un aula. Ilústranos con un ejemplo, Wilber. Primero, tiene que quedar claro, un maestro no puede hacer uso de la violencia. No existe ningún argumento, ninguna justificación para violentar a un niño. Ni que porque el niño estaba allí, le habías dicho una vez, 2 veces, 10 veces, y entonces llegó un momento en que ya no te diste cuenta y le diste un palmazo. Ya, eso no es posible. En el marco de los lineamientos de convivencia escolar, ahora eso es sancionable. Entonces un maestro se va a ganar un problemón si es que violenta a un niño. Tampoco puede, o sea, la violencia es, no se olviden, en el caso de todos estos lineamientos se plantea que la violencia, no existe violencia media, baja, no existen grados de violencia. La violencia es violencia física, o es violencia psicológica, o es violencia sexual. No existe, es violencia. Y ya será en la UGEL, cuando ya lo pongan a disposición de la UGEL la que decidirá si esto es leve, no sé, lo que sea, y le emitirán una sanción. Pero un maestro hoy no puede hacer uso de la violencia para disciplinar a un estudiante. Ahora, en términos generales, como yo explicaba esto de los acuerdos de convivencia, lo que se tiene que buscar es que un estudiante que, digamos, hace un acto de indisciplina, tiene que darse, o sea, la lógica que tiene que trabajar un docente es buscar reflexionar con el estudiante para que el estudiante al final se dé cuenta de por qué está actuando de esa manera y que el estudiante se dé cuenta que está infringiendo o está atentando contra los derechos de los demás, ¿no? O sea, una idea clara es, a ver, un niño en el salón de clases está interrumpiendo de manera impertinente, ¿no? En forma constante. Entonces el profesor lo que puede hacer es, o puede atender el caso conversando con él o llevando, digamos, el problema para que lo analicen con todos los estudiantes y finalmente todos se den cuenta y él mismo también se dé cuenta, sin ridiculizar al estudiante, ¿no? Es buscar la reflexión y que entonces todos se dan cuenta de que eso no se debe hacer porque ya lo hemos establecido en el marco de las normas, ¿no? La otra posibilidad es que el profesor agarre y le dice, llame al auxiliar y me esperas en la dirección. Y luego él en la dirección tampoco puede hacer uso de la violencia. Él igual tiene que buscar reflexionar con ese niño, porque nosotros no podemos actuar de forma policíaca, somos maestros. Para nosotros, si sucede un hecho, digamos, de indisciplina, es una oportunidad para formar, ¿no? Porque si fuéramos policías, claro, nosotros inmediatamente actuamos, controlamos, sancionamos. Mano militar. Claro, pero esa no es nuestra función. Nosotros somos maestros, nosotros formamos personas, seres humanos, y lo que nos interesa no es sancionar, sino buscamos que ese niño entonces entienda lo que hizo, comprenda que él está actuando impertinentemente, reflexione y entonces luego él pida disculpas, él asuma la responsabilidad de lo que hizo y él mismo se plantea a ver cómo va a resarcir lo que él hizo, ¿no? Entonces, pero todo eso es parte de ese desafío de que los maestros ahora, que no podemos hacer uso de la violencia, tenemos que buscar otras estrategias, otras formas de disciplinar a nuestros estudiantes de manera positiva y sin hacer uso de la violencia. A ver, otro elemento es el tema de todo esto de lo que llamamos el ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestros estudiantes eligen cada año, por ejemplo, el tema de los municipios escolares, por ejemplo, ¿no? Que literalmente están pintados. Tú en una institución educativa se tiene que vivir la ciudadanía. O sea, la ciudadanía no la puedes enseñar es como un curso de natación. Tú no puedes enseñar ciudadanía en una pizarra. Es como querer enseñar natación en una pizarra. Eso no se puede hacer. La ciudadanía se tiene que vivir en la institución educativa. Los estudiantes tienen que ser escuchados en la institución educativa. En la institución educativa ellos tienen que organizarse, plantear cosas, iniciativas. Y los maestros tienen que organizar sus situaciones de aprendizaje desde allí.
¿no? Involucrando a los estudiantes. Entonces, eso se tiene que sentir, se tiene que vivir. Ya, eso nosotros, los maestros en las instituciones educativas, no lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, cumplimos, por ejemplo, y estoy poniendo el ejemplo de los municipios escolares, ¿no? Cumplimos con elegir el municipio, y ahí está, pintadito, para que cuando venga el supervisor te diga, ah, sí, aquí está el municipio escolar. Pero, en realidad, no hacemos que ese municipio escolar funcione realmente en la vida diaria de la institución educativa. No sé si me pueden entender. Entonces, esas formas, ¿no? De cómo actuar, de cómo hacer de que entonces tengamos una vida en la institución educativa libre de violencia, no lo sabemos hacer. Entonces tenemos que aprender, tenemos que desaprender el uso de la violencia y aprender, digamos, otras estrategias y metodologías donde no se haga uso de la violencia. Habría que recoger un tema muy importante a propósito de lo que estás diciendo, el punto de la disciplina. En la lógica española, en la lógica de Occidente, ingresó entonces el concepto de disciplina para subvertir a los chicos a un orden supuesto y establecido que se da desde la escuela. Y García Márquez a propósito dice, hay una frase que cita de Bernard Shaw y dice, la escuela mató mi educación. Es decir, la escuela disciplina y uniformiza. Y en esa lógica es que te dice, tienes que venir con los uniformes son estos, las presentaciones son estos, los formatos de saludo son estos. Eso por un lado la escuela y por otro lado las familias. Las familias también que no contribuyen, las familias que no ayudan a desarrollar. En ese sentido hemos visto las experiencias como la de Finlandia, donde dicen, por ejemplo, que los estudiantes ya no tienen el uso de uniforme escolar, no es obligatorio, ¿no? Y luego incluso los chicos que ingresan a primero de primaria es a partir de los 7 años. Y hay una serie de elementos sumamente interesantes. ¿Qué tendría que hacer adicionalmente a este conjunto de normas? No solamente, digamos, el Ministerio de Educación, sino también los profesores y sobre todo las familias. ¿Cómo evalúas tú el rol de las familias? Es cierto, la escuela recibe todo. La escuela recibe al niño violento, la escuela recibe al niño sumiso, la escuela recibe todas las experiencias que están en el currículo oculto de estos nuestros estudiantes. Pero, ¿y qué de las familias? ¿Cuál es el rol de las familias? ¿Qué papel juegan las familias? Bueno, allí yo creo que los maestros a veces plantean lo que tú has señalado, lo plantean como que, bueno, ¿qué podemos hacer pues si vienen así de su casa? ¿No? Y yo creo que el tema es más bien que nosotros cómo podemos incidir para que eso que sucede en la casa cambie. Entonces, necesitamos ser conscientes que una de las primeras tareas, o uno de los primeros roles que tenemos como maestros es ser tutores, porque estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Y a veces los maestros, muchos de nuestros maestros creen que su único trabajo es la pizarra, ¿no? Y desarrollar sus clases. Dice, tengo un programa que desarrollar y se acabó. Y se olvidan de que están trabajando con seres humanos. Entonces, una de las primeras cosas es que tenemos que recuperar ese sentido, o sea, ser tutor. Y una segunda cosa es que tenemos que vincularnos a los padres de familia. Entonces, tenemos que trabajar con los padres de familia. Tenemos que incidir en los padres de familia para que el uso de la violencia en la crianza desaparezca. El uso de la violencia en el barrio desaparezca, ¿no? Entonces, si no hacemos ese trabajo, todo lo que podamos hacer en la institución educativa es algo así como que hoy lo hacemos y mañana se borra. Entonces, necesariamente el trabajo tiene que estar articulado, digamos, a los distintos actores de la educación. La televisión juega un rol importante en la sociedad. Don Humberto Eco decía que la televisión es una caja boba que reproduce una serie de elementos violentos. Nuestra misma sociedad peruana, la estructura actual está cargada de violencia. Tenemos pandillas, tenemos familias que ejercen la violencia en medio de vuestros hijos, tenemos el feminicidio que se ha vuelto una constante. Y los maestros también, hay una lógica también incluso de incomodidad. Si usted hace una encuesta o si hacemos una encuesta en las instituciones educativas, el maestro se siente desprotegido ante tanta protección del estudiante. Es cierto, nosotros crecimos
con una lógica de desprotección, tu generación, la generación nuestra, ¿no es cierto? Pero esta generación está creciendo con esa lógica pitagoresca que decía, educad a los niños y no será necesario castigar a los adultos. En ese sentido, a partir de las situaciones significativas, ¿qué es lo que más se tiene que priorizar? ¿El tema de los valores o los conocimientos? A ver, creo que allí no hay posibilidad de trabajar conocimientos sin valores. O sea, las dos cosas van juntas. O sea, si yo estoy trabajando estoy trabajando matemáticas, ¿no? Y si tengo que trabajar los problemas que ha señalado que generalmente se difunden a través de los medios de comunicación, no sé, las películas, el noticiero más parece, no sé, pues una relación de noticias, pero que nos informan de un conjunto de cosas violentas, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que debemos hacer en la escuela? En la escuela tenemos que usar esa información y analizarla. O sea, no, claro, dicen, no, pero si los medios de comunicación permanentemente están así, todo lo que hagamos en la escuela, ni bien el muchacho sale de la escuela, todo eso se borra. Claro, se borra si es que en la institución educativa no hemos analizado críticamente las cosas que suceden allí en el contexto. Entonces, por ejemplo, un profesor de matemáticas dice, ¿yo cómo voy a trabajar eso si yo soy de matemáticas? Sí se puede. Puedes trabajar, por ejemplo, recoger información sobre los feminicidios que has señalado. A ver, analizar. Estás trabajando matemáticas, pero haces estadísticas sobre lo que está sucediendo y a partir de ello se reflexiona. Estás haciendo matemáticas, ¿no? Y en comunicación y en todas las áreas se puede trabajar. El detalle es que tienes que, algo así como que hay un desafío que tenemos que afrontar los maestros, ¿no? Primero es nuestro cambio. O sea, no hay posibilidad de erradicar este tema de la violencia, si es que primero nosotros como maestros no nos hemos decidido a cambiar. Si el cambio no está en nosotros, si no lo sientes, no hay posibilidad de que tú contagies a tu estudiante. Eso no va a suceder. Entonces, un primer gran desafío es ese compromiso personal. Y un segundo desafío es el que te señalaba hace un instante, de que en términos profesionales, como maestro, esta situación de no uso de la violencia nos conmina a buscar información, a buscar estrategias y a buscar metodologías que no hagan uso de la violencia. Entonces tenemos dos grandes desafíos para hacer frente a esta erradicación del uso de la violencia en las instituciones educativas. Tú estás prácticamente viajando costa, sierra y selva, digamos en el tono más simplista. ¿En dónde encuentras más violencia, más resistencia? ¿En qué región de nuestro país? Porque estás permanentemente en Lima, a veces estás por la zona central, por el sur, y sé que también a veces has estado por el norte, pero ¿en qué espacio encuentras caldo de cultivo para la violencia y que no ayuda a direccionar una escuela con un clima de buena convivencia? A ver, en la mayoría de los lugares que he estado, y he estado casi en todas las regiones, hay una alta resistencia al cambio. Pero uno de los lugares que anecdóticamente, me ha parecido especialmente resistente ha sido una provincia en Cusco, en Chumbivilcas, donde hay ahí literalmente un culto a la violencia. ¿Qué significa eso? Allí todo, hay un problema, entonces eso se resuelve con violencia. Si alguien te agrede, entonces hay un momento, una fiesta tradicional, donde ahí no vemos, y ahí se resuelve con más violencia, los problemas que puedan suscitarse, ¿no? Entonces, y el problema es si efectivamente eso está bien o no. Lo curioso del asunto es que el Ministerio de Cultura, esa forma de actuar, ¿no? Porque ahí en Chumbivilcas lo que hacen es una gran fiesta y se agarran a golpes, literalmente.
Entonces, y allí, en ese periodo, en esa fiesta, digamos, se agarran a trompadas entre ellos, resuelven sus problemas, pero tú dices, ¿y esto de dónde vino? Y esa fiesta donde se hace un culto a la violencia ha terminado siendo reconocido por el Ministerio de Cultura como patrimonio cultural. O sea, es una cosa contradictoria, ¿no? Y una segunda situación es que he indagado de dónde viene eso. Y resulta que en la época colonial, los hacendados, dice antes, tenían pues sus cholos. Entonces cada uno tenía su grupo de cholos. Entonces ellos, para divertirse, lo que hacían era pelear a sus cholos, los cholos de un hacendado con los cholos del otro. Los hacían pelear y esa era su gran diversión. A partir de eso, ahora se ha estandarizado, se ha planteado como una cultura. Entonces, bueno, ahí la cosa es un poquito más complicada porque hay que... lo que se tendría que hacer es analizar más el tema de la violencia, cuál es el impacto de la violencia, qué es lo que realmente sucede, porque ahí habría que, como quien dice, trabajar más por qué no hacer uso de la violencia en la forma como nos relacionamos. Y allí creo que habría que hacer también todo un trabajo de vinculación con otras instituciones, ¿no? Un trabajo más interinstitucional para que se comprenda que esto no es algo que debería ser, tener esa dimensión, ¿no? Y en la institución educativa incluso también tendría que ser, o tendría que analizarse permanentemente por qué no se debe hacer uso de la violencia en la forma como nos relacionamos, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo. El tema de las costumbres juegan un rol protagónico. Incluso hay un calendario de costumbres y actividades de la comunidad y que tienen su incidencia no solamente en los aprendizajes, sino en el clima escolar. Y tú estás describiendo prácticamente una experiencia que nos hace recordar a la famosa corrida de toros que no han venido en una serie de actos de violencia hasta la muerte del toro, y se han levantado comunidades de personajes protestando frente a estos hechos. Este tema de la violencia que puede estar asentado en algunas costumbres de las regiones, ¿en qué medida a nivel de institución educativa tienen que ayudar, por ejemplo, con los nuevos 7 enfoques transversales que se están planteando con interculturalidad en búsqueda del bien común, enfoque de derechos, ¿no? La igualdad de género? Tendrían que ayudarnos a direccionar mejor una práctica de buena convivencia escolar en las instituciones educativas. Muy bien, a ver. Si yo tengo que trabajar como maestro, como director de una institución educativa, la erradicación del uso de la violencia, entonces, por ejemplo, el enfoque de género, ¿no? Uno de los enfoques, ¿no? Si yo no trabajo la equidad entre hombres y mujeres, ¿genero violencia o no? O sea, por ejemplo, puedo estar en una institución educativa, entonces, y la tendencia es que los varones, ¿no?, son los que lideran todos los grupos. Puede ser incluso un colegio donde la mayoría son mujeres, pero resulta lo que tú ves que los que lideran los grupos son varones. ¿Qué significa? El profesor no está trabajando con el enfoque de género. El profesor lo que tiene que hacer es ver que haya un nivel de equidad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque si no, lo que está haciendo es promover una relación inequitativa. Y esa relación inequitativa, ¿qué genera? Violencia. Entonces, efectivamente, uno de los enfoques es el enfoque de género. Otro es el enfoque, como bien dices, el enfoque intercultural. Pero en el enfoque intercultural, ¿qué cosa hay que hacer? Por ejemplo, nuestros maestros tienen que estar adecuadamente informados de cómo se tiene que trabajar la interculturalidad. La interculturalidad no es solo para los que hablan quechua, aymara, la interculturalidad es para todos. Pero si tú preguntas, esa es materia buena incluso de hacer una tesis, una investigación, si tú, porque necesitamos una evidencia más cuantitativa. A ver, ¿cuántos maestros realmente saben trabajar de forma intercultural? ¿No?
Y muchos maestros a lo mucho que te logran decir es que trabajan el enfoque intercultural o trabajan interculturalmente porque respetan a la otra cultura. ¿Y qué es respetar a la otra cultura? ¿No? Y ahí queda más o menos su argumentación. Pero a ver, en términos concretos, como maestro, ¿cómo trabajas? ¿Cómo se trabaja el tema intercultural? ¿No? Entonces, yo te contaba, yo tengo un suegro que es de Víctor Fajardo, en Ayacucho. Él teje, su vida es tejer, él teje, pero resulta de que un día me teje a mí, me dice, te voy a tejer un par de medias. Porque él, bueno, él quiere hacer, bueno, muy bien, yo le acepto. Y él se acerca a mis pies, saca su cuarta, sus dedos, y él hace la media. Pero la media, tú has debido ver unas medias huancavelicanas, donde hay dibujitos, ¿no? Entonces tú dices, ahí está un dibujito, por ejemplo, una llamita, ¿no? Hace una media y tiene con todos los dibujitos. Muy bien. Luego hace la otra media, pero los dibujitos no tienen la misma disposición porque es como si estuvieras mirando en un espejo. ¿Ya? Todo eso lo hace él. Lo hace, ¿cómo te digo? No tiene una plantilla. No es que agarren la pizarra o agarren un papel y está contando cuántos puntos, cuántas, no sé, todo de memoria. ¿Ya? El cálculo funciona. Él lo hace todo. ¿Ya? Y miras las dos medias y efectivamente parece que estuvieran en un espejo. Muy bien. Eso es, su casa está aquí, tú cruzas la calle y al frente está el colegio. ¿Tú crees que el colegio, algún profesor, se ha acercado a decirle, no, maestro, enséñanos, ven acá con los muchachos para que a ver, ¿cómo tiñes tú las telas? O los hilos. ¿Cómo tejes? ¿Cómo haces esto? Nadie. Entonces, el problema es que nuestra escuela está divorciada de lo que sucede en el contexto. Cuando tú trabajas interculturalmente, lo que tienes que hacer primero es, como tú bien dices, el calendario comunal y mirar lo que sucede en el contexto. Y hay muchas actividades, actividades económicas, culturales que suceden, que tú puedes utilizarla para trabajar tu situación de aprendizaje. El problema es que eso no hacen nuestros maestros, ¿no? Inventan un conjunto de cosas, inventan, no sé, entonces, cosas que vienen, no sé, de Lima, del extranjero, de lo que sea. Claro, lo primero que terminas haciendo como maestro es que cuando ese niño termine de estudiar, lo que va a ser buscar ir a eso que él no conoce y va a despreciar lo que tiene en su contexto. Y eso que tú te he contado ahora, eso de toda esa sabiduría que está, no solo en mi suegro, hay mucha gente, ¿no? Hay agricultores, hay señoras que también saben tejer, músicos que saben todo lo que es ¿no? medicamentos, son con hierbas, ¿no? Hay mucha información. Bueno, la escuela eso no lo sabe valorar. Entonces, cuando tú trabajas con el enfoque intercultural, tienes que valorar lo que está sucediendo en el contexto. Acá en Lima es la ciudad más intercultural que puede existir, pero no se reconoce, algo así como que no se valora lo que, no sé, ahí hay un vecino que es de Ancash, ahí hay otro vecino que es de Cusco, ahí hay otro vecino que es, no sé, de Huarochirí, ¿ya? Y cada uno tiene pues su forma de ser, su cultura. Ya, la escuela eso lo invisibiliza. No sé si me dejo entender. Entonces, si yo estoy trabajando la erradicación de la violencia, entonces una forma de hacer que esa escuela sea intercultural es recoger de todo lo que existe en ese contexto. No sé si me dejo entender, ¿no? Y tú lo llevas a la escuela, lo conviertes en situaciones de aprendizaje, discutes con los estudiantes, o los estudiantes van al campo, no sé, estamos en época de cosecha de papa. Entonces, el profesor de matemáticas puede hacer muchas cosas con la cosecha de papa. ¿Cuántos sacos de papa? A ver, en esta hectárea o en estos 100 metros cuadrados, ¿cuántas papas hay? ¿Cuántos kilos de papas se han producido? Eso lo puede hacer un profesor de matemáticas, ¿o no? Y está trabajando interculturalmente. Pero también puede hacerse un profesor de comunicación. Y entonces hay toda una fiesta, no sé, en torno a la cosecha de la papa. Y entonces hay que redactar en torno a eso. No sé si me dejo entender. Entonces, ya.
Eso, si tú estás buscando erradicar la violencia, entonces tú tienes que saber recoger eso, ¿no? Todas las culturas. Si tú solamente favoreces a la cultura dominante, a la cultura occidental, ¿qué cosa estás generando? Violencia. Entonces, todos los enfoques que has manifestado son importantes para evitar, ¿no? O para, en todo caso, ser coherentes con esta erradicación del uso de la violencia en la enseñanza. Sumamente interesante, Wilber. Creo que el tema de los aprendizajes es vital, pero pasa por la tutoría. ¿Cómo ves la tutoría en las instituciones educativas? ¿Realmente se está trabajando la tutoría en el marco de lo que plantea ahora el nuevo currículum nacional, en el sentido de trabajar realmente estos enfoques y en la lógica sobre todo de no generar más violencia y fortalecer la ciudadanía y la personalidad de cada uno de nuestros niños, púberes y adolescentes? A ver, yo creo que ahí tenemos un problema, y es un problema grave en la mayoría de las instituciones educativas, porque lo primero es que los maestros, a ver, cuando tú le preguntas a los maestros, a ver, ¿quiénes quieren hacerse cargo de la tutoría de tal? Nadie quiere ser. Todos se pelean por no ser, ¿no? O sea, hay literalmente una renuncia a ser tutor. Sin embargo, parte de la identidad de ser maestro, parte del rol de ser maestro, ¿no? Un elemento clave que da esa identidad es ser tutor, porque estás trabajando con seres humanos. Muy bien, el primer problema es que nuestros maestros tienen esa dificultad. El maestro cree que su único trabajo es la pizarra, ir a hacer clases, termina su clase y a su casa, ¿no? Firma su asistencia, ya está. Entonces yo creo que ahí sí hay un trabajo que tiene que ser abordado. O sea, aún sabemos, o sea, a ver, para un maestro, y estamos hablando, ¿no?, entre maestros, a ver, ¿qué es tutoría en las instituciones educativas? Es literalmente un saludo a la bandera, ¿no? En algunos casos, a ver, es también una exageración y es un error señalar, generalizar todo, ¿no? Pero en muchas instituciones educativas, tutoría, no sé, alguien decía, tú te haces cargo, tienes, no sé, 2 horas de tutoría. Muy bien, las horas de tutoría no sirven para hacer educación sexual, no sirven para trabajar ciudadanía, participación. Tutoría no sirve para, no sé, trabajar esos temas de lo que es la convivencia escolar. Para eso no sirve. ¿Para qué sirve? Sirve generalmente para, sí, paseos, puede ser ya, pero ese es en el mejor de los casos. La mayoría de los casos, el profesor de matemática está a cargo de la tutoría, ya, entonces vamos a recuperar 2 horas de matemática, ¿o no? O luego dicen, o simplemente ya, libre, pueden hacer lo que quieran. Entonces el profesor está ahí, o lee su periódico, o se pone a descansar y, o sea, tutoría ha terminado siendo en muchos casos un saludo a la bandera. Entonces necesita ser repensado, replanteado, y yo creo que ahí hay un gran desafío para el Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, un desafío no solamente para el Ministerio, sino también para cada maestro, Wilber. Bueno, Wilber, un balance final de lo que realmente debe ser la escuela, una escuela que respete los derechos de los estudiantes, una escuela que respete y se desarrolle en el marco de estos 7 enfoques, que entienda realmente que estamos trabajando con niños, con púberes y adolescentes, que de acá a unos 10 o 15 años van a ejercer ciudadanía y que merecen tener el alma perfecta, correcta, más adecuada para poder ejercer ciudadanía y para poder enmarcar los derroteros de nuestro país. En ese sentido, un balance final de esta escuela, de a dónde va esta escuela nuestra. Yo creo que tenemos como maestros entre manos grandes desafíos. O sea, lo que está, digamos, una de las primeras cosas es que tenemos que aprender a ver las cosas siempre de forma positiva. Y a veces tenemos una tendencia a mirar siempre primero lo negativo, ¿no?
Y yo creo que allí hay cosas positivas tanto en las instituciones educativas como desde las instancias de gestión que son el Ministerio, las DRES, las UGELs, ¿no? Pero el desafío es enorme. Yo creo que muchos de estos desafíos están en el marco de lo que es la evaluación del proyecto educativo nacional. Yo creo que ahí tendríamos que reconocer que este proyecto educativo nacional que ha sido de alguna manera, se ha buscado su implementación en estos años, que empezó con Patricia Salas. No sé si Patricia Salas fue la ministra Patricia Salas fue la que, lideró todo el proceso de elaboración del proyecto educativo nacional. A propósito de eso es que ella termina siendo ministra. Y entonces, desde su posición como ministra, ella ha buscado implementar ese proyecto educativo nacional. Y muchas de las cosas que se hacen hasta hoy han sido planteadas o marcadas, digamos, durante su gestión, ¿no? Y luego han sido continuadas por los otros ministros. Y hoy hay una evaluación que ha sacado el Consejo Nacional de Educación, que sería bueno que los maestros y especialmente todos los decisores políticos, estamos hablando a nivel de la SUGEL, de las DRES, ¿no? Los gobiernos regionales, las autoridades que ahora han ingresado, ¿no? Sería bueno que miren lo que es el proyecto educativo nacional, el balance que se ha hecho sobre el proyecto educativo nacional, pero a su vez miren su proyecto educativo regional, local. Muchas veces lo que yo veo en las regiones es que esos proyectos educativos están, como quien dice, en un documento, pero no se implementan. Y las regiones no tienen esa voluntad y no tienen esa, ¿cómo llamarlo?, la fuerza para poder empujar, digamos, la implementación de sus respectivos proyectos educativos. Tienen la sagacidad. Claro, terminan implementando las iniciativas que salen desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, conjunto de iniciativas muy positivas, pero si las regiones implementarían sus proyectos educativos regionales, entonces establecerían un nivel de negociación con el Ministerio. Entonces dirían, a ver, tú me traes esta estrategia, muy bien, ya yo necesito hacer tal cosa, estas son mis metas, ¿no? Entonces habría un nivel de relacionamiento donde la región dice, esto es lo que yo quiero hacer en educación. Y el ministerio dice, ya, esto, nacionalmente hacemos esto, desde la región ustedes hacen tal cosa. Ya, eso no existe actualmente. Actualmente, todas las regiones, la gran mayoría de las regiones, son implementadoras de las iniciativas que surgen y nacen en el Ministerio de Educación. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé, pues todo lo que es acompañamiento pedagógico, esto que estamos hablando de lo que es el clima escolar, ¿no? Ahora el Ministerio de Educación tiene equipos en las regiones para difundir y capacitar a los especialistas de las UGEL, de las DRES, en la implementación de estos lineamientos de convivencia escolar, ¿no? Pero, iniciativas de la región, ¿dónde está su proyecto educativo local, su proyecto educativo regional? ¿No? Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es eso, que las regiones no lideran sus respectivos proyectos educativos regionales y locales, ¿no? Tú estás viajando en demasía por el Perú profundo de Arguedas. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es el impacto que recibes? ¿Y cuál es tu balance sobre la gestión escolar de los directores en las instituciones educativas? Bueno, yo creo que en términos generales no se logra que las instituciones educativas, los directores de las instituciones educativas, digamos, gestionen adecuadamente y hay todo un proceso que se está desarrollando que creo que, si bien es cierto, se resuelve, se enfrenta a lo que está sucediendo actualmente, pero no logra revertir el tema de los aprendizajes. Los aprendizajes siguen siendo insuficientes en las instituciones educativas y la razón de ser de la gestión es la mejora de los aprendizajes. Y esto principalmente creo yo que se debe a que nuestros directores, los directores que tenemos actualmente, tienen limitaciones en cuanto a lo que es gestionar la institución educativa, ¿no? Y un elemento clave también en la gestión es el tema
de lo que es cómo trabajar, cómo gestionar la convivencia escolar. Si la convivencia escolar en las instituciones educativas sigue siendo un elemento donde hay mucha violencia, yo he estado revisando alguna información, por ejemplo, el INEI hizo alguna investigación donde dice que el 75% de los estudiantes reconocen que en la institución educativa han sido violentados sexualmente, físicamente o psicológicamente. Pero tú le trasladas la misma pregunta al director de la institución educativa o se lo trasladas a los profesores y los directores te dicen, no, aquí no sucede nada, aquí no hay violencia. O se lo trasladas a los docentes y te responden igual, no hay. O sea, en las instituciones educativas no hay violencia por parte de los directores y de los maestros. Pero si se lo preguntas a los estudiantes, el 75% dice que sí hay. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, ¿no? Digo, ese es uno de los ejes de la gestión, la convivencia escolar. Y si esa convivencia escolar sigue siendo violenta, lo que sucede es que no ayuda a que se mejoren los aprendizajes. Y el objetivo de la gestión es la mejora de los aprendizajes. Estás tocando un tema neurálgico en la gestión escolar, pero tiene que ver también con la formación de los directores. En nuestro país tenemos la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y hasta donde tenemos conocimiento, la universidad, por ejemplo, dentro de su plan de estudios tiene la práctica administrativa e incluso tiene la facultad de administración. Bueno, las otras universidades también me supongo que dentro de su plan de estudio están preparando a los profesores para ser directores, porque quien va a ser director de una institución educativa, sin lugar a dudas, es un profesor. Un profesor que sale de una universidad es un director en potencia. Pero ¿qué es lo que le está faltando a las universidades dentro de su plan de estudio, dentro de su currículum? ¿A qué se deben esas debilidades? ¿Por qué no hay fortalezas en este punto que tiene que ver con la convivencia? ¿Qué es lo que tendrían que hacer las universidades para tener mayor incidencia en preparar a docentes con una perspectiva de directores que sean líderes pedagógicos en un derrotero que logre y promueva los aprendizajes, Wilber? Bueno, creo que allí, en este caso, las universidades y el Ministerio de Educación deberían tener un espacio en el cual dialoguen y establezcan algunos puntos comunes. O sea, en estos momentos no conozco de un espacio en el cual, por ejemplo, las universidades, su currículum o lo que trabajan en lo que es la formación de los estudiantes de educación, digan mínimo vamos a desarrollar estas cosas asociando o vinculándose a lo que se está haciendo en el Ministerio de Educación. Entonces, ese puente creo que es una limitación. Ahora, las universidades lo que deberían hacer es mirar más, en todo caso, lo que se está impulsando desde el Ministerio y desde ahí quizás reordenar o replantear alguna parte de su currícula, porque este tema de lo que es todo lo que es convivencia escolar sale a partir de una norma, de una ley, y cuyo reglamento ha salido hace poco, que es la ley 30.303, en la cual lo que dice es que el Estado peruano es que se va a erradicar el uso de la violencia en los hogares, en las instituciones educativas y en los barrios. O sea, en otras palabras, nadie puede hacer uso de la violencia contra los niños, ni para su educación, ni para disciplinarlos en su hogar. No sé, o sea, ni para la crianza ni para la educación. Entonces, esa norma, su correlato en el Ministerio de Educación ha sacado un decreto supremo por el cual aprueba los lineamientos de la convivencia escolar en las instituciones educativas. Muy bien, esos lineamientos ahora se implementan y lo que dicen claramente es que no se puede hacer el uso de la violencia para disciplinar a los estudiantes. Y te plantea en ese marco que ahora en las instituciones educativas se tiene que trabajar todo lo que es la parte de la promoción, la prevención y la atención. Entonces, eso tampoco es una cosa nueva, el Ministerio lo ha ido ya trabajando desde hace ya varios años. Pero eso, algo así como que en
en la educación, digamos, que reciben los futuros maestros, no está presente. No sé si me dejo entender. Entonces es algo que habría que las instituciones, las universidades deberían buscar un nivel de, ¿cómo llamarlo? Un mayor nivel de empatía, de sincronización, o de vincularse a los procesos que están en curso, ¿no? Yo creo que hay ahí una limitación y que los decisores políticos tendrían que ponerse más a buscar, digamos, un espacio que les permita dialogar y acordar determinadas cosas que ayuden entonces a que el estudiante que egresa inmediatamente en el sistema pueda actuar, digamos, con mayor solvencia, ¿no? Esa es la idea. Wilber, estás tocando un tema que me parece central en la escuela. La escuela recibe a todo tipo de estudiantes. La escuela recibe a estudiantes que se cortan las muñecas, que es el famoso cutting. La escuela recibe a estudiantes que han recibido maltrato psicológico, tú lo has dicho, o que han recibido maltrato físico, o que han padecido por asuntos de acoso sexual. Estos temas, sin embargo, cuando uno revisa el plan de estudio de las universidades, dentro del plan de estudio nosotros hemos estado en la universidad y continuamos en la universidad y no observamos estos temas y parecería que fueran muy triviales, parecería que fueran muy comunes y más aún, observamos que no hay un nivel de coordinación entre lo que hace la escuela o lo que hace el Ministerio de Educación sobre todo con las universidades. ¿Qué es lo que tendría que hacerse en estos casos para que este vínculo ayude realmente a mejorar este asunto? Y además, yo creo que hay un punto clave, y creo que por historia tú lo sabes perfectamente, a veces no todo se hace por decreto también o por ley, ¿no? Y creo que hay anécdotas sumamente históricas al respecto, pero quisiera tu respuesta sobre la pregunta que estamos formulando. Yo creo que es un problema de voluntad política. O sea, no sé, las universidades ciertamente tienen autonomía, pero es necesario que también paren las orejas de lo que está sucediendo, ¿no? Miren lo que está sucediendo en el contexto. Y entonces el ministerio hay cosas positivas que está realizando y que también, por lo tanto, necesitan ambas institucionalidades buscar un espacio que les permita, digamos, hacer que todo este proceso se desarrolle de una manera más auspiciosa, ¿no? Actualmente eso no sucede, pero creo que está en manos de los decisores políticos, tanto de las universidades como, en este caso, del Ministerio de Educación, ¿no? Esos esfuerzos se tienen que hacer necesariamente y habría que buscar un espacio para que eso suceda. Muy bien, Wilber, hemos llegado a la parte final del programa. Tu saludo para nuestros amigos de Más Educación. Bueno, nada, primero felicitar acá a Johnny por esta iniciativa de este programa. Yo creo que es valioso tener un espacio donde empiece a discutirse, a difundirse los temas educativos. Yo creo que ahí habría que desarrollar toda una agenda que dé luces, ¿no?, sobre todo el proceso que se está viviendo a nivel del país, digamos, en temas de lo que es educación. Yo creo que has atinado, es una muy buena iniciativa, yo te felicito por eso y cuando gustes, yo estoy aquí, no sé, para trabajar los temas que consideres conveniente. Muchas gracias, Wilber Meléndez Suárez. Muchas gracias también al equipo técnico. Este es un programa en equipo donde trabajamos con David Rodríguez Vilca, el suscrito y muchos amigos más. Es entonces Más Educación. Hasta la próxima.